Estamos grabando, gente de YouTube, seguidme en Twitch para estar atentos y atentas a mis directos espectaculares. Ahí tenéis mis redes sociales y hoy vamos a seguir con España invertebrada de José Ortega y Gasset. Tenéis el resto de capítulos, ¿no?, con su análisis correspondiente en el canal de YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis, lo tengáis apuntado y no os perdáis nada del contenido especial que yo hago. Y hoy vamos a seguir, recordar que estábamos en la segunda parte y vamos a seguir con el capítulo 6 que se titula La ausencia de los mejores. Así que vamos a empezar. Venga. Lo primero que el historiador debiera hacer para definir el carácter de una nación o de una época es fijar la ecuación peculiar en que las relaciones de sus masas con las minorías selectas se desarrollan dentro de ella. La fórmula que descubra será una clave secreta para sorprender las más recónditas palpitaciones de aquel cuerpo histórico. Hay razas que se han caracterizado por una abundancia casi monstruosa de personalidades ejemplares, tras las cuales solo había una masa exigua, insuficiente e indócil. Este fue el caso de Grecia, y el origen de su inestabilidad histórica. Llegó un momento en que la nación helénica vino a ser como una industria donde solo se elaborasen modelos, en vez de contentarse con fijar unos cuantos estándares y fabricar conforme a ellos abundante mercancía humana. Genial como cultura fue Grecia, inconsistente como cuerpo social y como Estado. Aquí lo que nos está diciendo es que Grecia tenía tantos supermodelos que se olvidaron de crear modelos normales, estándares, para que respetasen, recordad el capítulo anterior, ¿no?, respetasen a esos supermodelos, ¿no? Un caso inverso es el que ofrecen Rusia y España, los dos extremos de la gran diagonal europea. Muy diferentes en otra porción de calidades, coinciden Rusia y España en ser las dos razas pueblo. Esto es, en padecer una evidente y perdurable escasez de individuos eminentes. La nación eslava es una enorme masa popular sobre la cual tiembla una cabeza minúscula. Ha habido siempre, es cierto, una exquisita minoría que actuaba sobre la vida rusa, pero de dimensiones tan exiguas en comparación con la vastedad de la raza, que no ha podido nunca saturar de su influjo organizador el gigantesco plasma popular. De aquí el aspecto protoplasmático, amorfo, persistentemente primitivo que la existencia rusa ofrece. En cuanto a España, es extraño que de nuestra larga historia no se haya espumado 100 veces el rasgo más característico, que es a la vez el más evidente y a la mano, la desproporción casi incesante entre el valor de nuestro vulgo y el de nuestras minorías selectas. No sé si... Bueno, Ortega tiene un pensamiento un poco elitista, la verdad. La personalidad autónoma que adopta ante la vida una actitud individual y consciente ha sido rarísima en nuestro país. Aquí lo ha hecho todo el pueblo, y lo que el pueblo no ha podido hacer se ha quedado sin hacer. Ahora bien, el pueblo solo puede ejercer funciones elementales de vida, no puede hacer ciencia, ni arte superior, ni crear una civilización pertrechada de complejas técnicas, ni organizar un estado de prolongada consistencia, ni destilar de las emociones mágicas una elevada religión. Vamos, que el pueblo no puede hacer nada más que construir edificios, porque otra cosa, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí Orteguita. El Tito Ortega. Y en efecto, el arte español es maravilloso en sus formas populares y anónimas, cantos, danzas, cerámica, y es muy pobre en sus formas eruditas y personales. Alguna vez ha surgido un hombre genial, cuya obra aislada y abrupta no ha conseguido elevar el nivel medio de la producción. Entre él, solitario individuo, y la masa llana no había intermediarios, y por lo mismo no había comunicación. Y eso que aún estos raros genios españoles han sido siempre medio pueblo, sin que su obra haya conseguido nunca libertarse por completo de una ganga plebeya o vulgar. Uno de los síntomas que diferencian la obra ejecutada por la masa de la que produce el esfuerzo personal es la anonimidad. Lo popular puede ser lo anónimo. Pues bien, compárese el conjunto de la historia de Inglaterra o de Francia con nuestra historia nacional y saltará a la vista el carácter anónimo de nuestro pasado, contrastando con la fértil pululación de personalidades sobre el escenario de aquellas naciones. Mientras la historia de Francia o de Inglaterra es una historia hecha principalmente por minorías,
Todo lo ha hecho aquí la masa, directamente o por medio de su condensación virtual en el poder público, político o eclesiástico. Cuando entramos en nuestras villas milenarias vemos iglesias y edificios públicos. La creación individual falta casi por completo. ¿No se advierte la pobreza de nuestra arquitectura civil privada? Los palacios de las viejas ciudades son, en rigor, modestísimas habitaciones en cuya fachada gesticula pretenciosamente la vanidad de unos blasones. Si se quitan a Toledo, a la imperial Toledo, el alcázar y la catedral, queda una mísera aldea. De suerte que, así como han escaseado los hombres de sensibilidad artística poderosa, capaces de crearse un estilo personal, han faltado también los fuertes temperamentos que logran concentrar en su propia persona una gran energía social y merced a ello pueden realizar grandes obras de orden material o moral. Mírese por donde plazca el hecho español de hoy, de ayer o de anteayer. Siempre sorprenderá la anómala ausencia de una minoría suficiente. Este fenómeno explica toda nuestra historia, inclusive aquellos momentos de fugaz plenitud. Vemos aquí en Ortega y Gasset una especie de... ¿cómo se llama? De tristeza por España, no de tristeza, sino de negatividad, ¿no? Por España que se ha trasladado en muchos aspectos que parece a la izquierda española en este caso, pero que también a lo español, ¿no? Existe una cierta negatividad hacia el propio país, hacia la propia concepción de lo que debe ser España, ¿no? Que creo que es incluso, como dice aquí Ortega, que incluso puede ser intrínseca a lo español, ¿no? Pero hablar de la historia de España es hablar de lo desconocido. Puede afirmarse que casi todas las ideas sobre el pasado nacional que hoy viven alojadas en las cabezas españolas son ineptas y a menudo grotescas. Ese repertorio de concepciones, no solo falsas, sino intelectualmente monstruosas, es precisamente una de las grandes rémoras que impiden el mejoramiento de nuestra vida. Yo no quisiera aventurarme a exponer ahora con excesiva abreviatura lo que a mi juicio constituye el perfil esencial de la historia española. Son de tal modo heterodoxos mis pensamientos, dan de tal modo en rostro al canon usual, que parecería lo que dijese una historia de España vuelta del revés. Pero hay un punto que me es forzoso tocar. Hemos oído constantemente decir que una de las virtudes preclaras de nuestro pasado consiste en que no hubo en España feudalismo. Por esta vez, la opinión reiterada es en parte exacta. En España no ha habido apenas feudalismo, solo que esto, lejos de ser una virtud, fue nuestra primera gran desgracia y la causa de todas las demás. España es un organismo social, es por decirlo así, un animal histórico que pertenece a una especie determinada, a un tipo de sociedades o naciones germinadas en el centro y occidente de Europa cuando el Imperio Romano sucumbe. Esto quiere decir que España posee una estructura específica e idéntica a las de Francia, Inglaterra e Italia. Las cuatro naciones se forman por la conjunción de tres elementos, dos de los cuales son comunes a todas y solo uno varía. Esos tres elementos son la raza relativamente autóctona, el sedimento civilizatorio romano y la inmigración germánica. Vemos que, según el Tito Ortega, estos tres elementos forman, pues, sobre todo Francia e Inglaterra, ¿no? Y no sé si el norte de Italia puede ser, menos España, seguramente, es lo que nos dirá. Y hay una nota a pie de página, ¿vale? Que dice lo siguiente. Las peripecias al través de las cuales estos tres elementos se mezclan hasta formar las entidades nacionales son sumamente diversas en los cuatro países. ¿Hasta qué punto esas peripecias modifican la estructura específica común a todos? No es cosa que quepa ni siquiera apuntar en estas páginas. Pero dado el desconocimiento de la propia historia que padecemos los españoles, es oportuno advertir que los árabes constituyen un ingrediente esencial en la génesis de nuestra nacionalidad, ni su dominación explica la debilidad del feudalismo peninsular. Hombre, yo creo que aquí se equivoca. Además, no se dice que España no haya pasado el feudalismo, sino que no ha pasado la industrialización, ¿no? Que no ha llegado a ser España nunca un estado liberal burgués industrial, ¿no? Como lo fue Inglaterra, por ejemplo. El factor romano, idéntico en todas partes, representa un elemento neutro en la evolución de las naciones europeas. A primera vista parece lógico buscar el principio decisivo que las diferencia en la base autóctona, de modo que Francia se diferenció de España en lo que la raza gala se diferenciase de la ibérica. Pero esto es un error.
No pretendo, claro está, negar la influencia diferenciadora de galos e íberos en el desarrollo de Francia y España. Lo que niego es que sea ella la decisiva. Y no lo es por una razón sencilla. Ha habido naciones que se formaron por fusión de varios elementos en un mismo plano. A este tipo pertenecen casi todas las naciones asiáticas. El pueblo A y el pueblo B se funden sin que en el mecanismo de esa fusión corresponda a uno de ellos un rango dinámico superior. Pero nuestras naciones europeas tienen una anatomía y una fisiología histórica muy diferentes de las de esos cuerpos orientales. Como antes decía, pertenecen a una especie zoológica distinta y tienen su peculiar biología. Son sociedades nacidas de la conquista de un pueblo por otro, no de un pueblo por un ejército, como aconteció en Roma. Los germanos conquistadores no se funden con los autóctonos vencidos en un mismo plano, horizontalmente, sino verticalmente. Podrían recibir influjos del vencido como los recibieron de la disciplina romana, pero en lo esencial son ellos quienes imponen su estilo social a la masa sometida. Son el poder plasmante y organizador, son la forma, mientras los autóctonos son la materia, son el ingrediente decisivo, son los que deciden. El carácter vertical de las estructuras nacionales europeas, que mientras se van formando las mantiene articuladas en dos pisos o estratos, me parece ser el rasgo típico de su biología histórica. Vemos también cómo cierta naturalización de los aspectos sociales se imbrica en estos textos filosóficos, seguramente por la época en la que se encontraba Ortega, ¿no? Pues era muy frecuente que se utilizase la naturaleza o estos conceptos naturalísticos para hablar de conceptos sociales, ¿no? Esto de la biología, de lo natural, etc, etc, etc. Siendo pues los germanos el ingrediente decisivo, también lo serán para los efectos de la diferenciación, con lo cual llego a un pensamiento que parecerá escandaloso, pero que me interesa dejar aquí someramente formulado. A saber, la diferencia entre Francia y España se deriva no tanto de la diferencia entre galos e íberos, como de la diferente calidad de los pueblos germánicos que invadieron ambos territorios. Va de Francia a España lo que va del franco al visigodo. Vamos, que según aquí el Tito Ortega, a los españoles nos invadieron los visigodos, que eran los tonticos germánicos, según él. Mientras que los francos, pues eran más listicos. Básicamente eso nos quiere decir, ¿no? Bueno. A ver, los visigodos tenían unos nombres raros, pero bueno. Por desgracia, del franco al visigodo va una larga distancia. Si cupiese acomodar los pueblos germánicos inmigrantes en una escala de mayor a menor vitalidad histórica, el franco ocuparía el grado más alto, el visigodo un grado muy inferior. Esta diferente potencialidad de uno y otro era originaria, nativa. No es ello cosa que ahora podamos averiguar ni importa para nuestra cuestión. El hecho es que al entrar el franco en las Galias, el visigodo en España, representan ya dos niveles distintos de energía humana. El visigodo era el pueblo más viejo de Germania, había convivido con el imperio romano en su hora más corrupta, había recibido su influjo directo y envolvente. Por lo mismo, era el más civilizado, esto es, el más reformado, deformado y anquilosado. Toda civilización recibida es fácilmente mortal para quien la recibe, porque la civilización, a diferencia de la cultura, es un conjunto de técnicas mecanizadas, de excitaciones artificiales, de lujos o luxuria, que se va formando por decantación en la vida de un pueblo. Muy interesante, ¿no? Esta concepción que tiene Ortega de civilización, que la diferencia de cultura, ¿no? Dice que la civilización son técnicas mecanizadas, que son excitaciones artificiales, ¿no? Que es un lujo, ¿vale? Es lo que nos dice, la civilización es un lujo. Inoculado a otro organismo popular es siempre tóxico y en altas dosis es mortal. Un ejemplo. El alcohol fue una luxuria aparecida en las civilizaciones de raza blanca, que aunque sufran daños con su uso, se han mostrado capaces de soportarlo. En cambio, transmitido a Oceanía y al África negra, el alcohol aniquila razas enteras.
Eran, pues, los visigodos germanos alcoholizados de romanismo, un pueblo decadente que venía dando tumbos por el espacio y por el tiempo cuando llega a España, último rincón de Europa, donde encuentra algún reposo. Por el contrario, el franco irrumpe intacto en la gentil tierra de Galia, vertiendo sobre ella el torrente indómito de su vitalidad. Yo quisiera que mis lectores entendiesen por vitalidad simplemente el poder de creación orgánica en que la vida consiste, cualquiera que sea su misterioso origen. Vale, pues lo entenderemos así. No vamos a criticarte aquí. Vitalidad es el poder que la célula sana tiene de engendrar otra célula, y es igualmente vitalidad la fuerza arcana que crea un imperio histórico. Seguimos viendo esta biologización, ¿no?, de los actos sociales, que ya se ha demostrado que no ha lugar, ¿vale? Pero en ese momento estaba de moda, ¿no?, explicar las cosas de esta manera. En cada especie y variedad de seres vivos, la vitalidad o poder de creación orgánica toma una dirección o estilo peculiar. Como el semita y el romano tuvieron su estilo propio de vitalidad, también lo tiene el germano. Creó arte, ciencia, sociedad de una cierta manera, y sólo de ella, según un determinado módulo y sólo según él. Cuando en la historia de un pueblo se advierte la ausencia o escasez de ciertos fenómenos típicos, puede asegurarse que es un pueblo enfermo, decadente, desvitalizado, o un pueblo no puede elegir entre varios estilos de vida, o vive conforme al suyo, o no vive. De un avestruz que no puede correr, es inútil esperar que, en cambio, vuele como las águilas. Pues bien, en la creación de formas sociales, el rasgo más característico de los germanos fue el feudalismo. Es lo que nos está diciendo aquí Ortega. La palabra es impropia y da ocasión a confusiones, pero el uso la ha impuesto. En rigor, solo debiera llamarse feudalismo al conjunto de fórmulas jurídicas que desde el siglo XI se emplean para definir las relaciones entre los señores o nobles. Bueno, esta es la definición que da Ortega de feudalismo. Y nosotros, pues, cada vez que oigamos esta palabra, pues pensaremos en esta definición para acercarnos más a los argumentos que propone Ortega. Pero lo importante no es el esquematismo de esas fórmulas, sino el espíritu que preexistía a ellas y que luego de arrumbadas continuó operando. A ese espíritu llamo feudalismo. El espíritu romano, para organizar un pueblo, lo primero que hace es fundar un estado. No concibe la existencia y la actuación de los individuos, sino como miembros sumisos de ese estado, de la civitas. El espíritu germano tiene un estilo contrapuesto. El pueblo consiste para él en unos cuantos hombres enérgicos que con el vigor de su puño y la amplitud de su ánimo saben imponerse a los demás y haciéndose seguir de ellos, conquistar territorios, hacerse señores de tierras. El romano no es señor de su gleba, es, en cierto modo, su siervo. El romano es agricultor. Opuestamente, el germano tardó mucho en aprender y aceptar el oficio agrícola. Mientras tuvo ante sí en Germania vastas campiñas y anchos bosques donde cazar, desdeñó el arado. Cuando la población creció y cada tribu o nación se sintió apretada por las confinantes, tuvo que resignarse un momento y poner la mano hecha a la espada en la curva mancera. Poco duró su sujeción a la pacífica faena. Tan pronto como el valladar de las legiones imperiales se debilitó, los germanos resolvieron ganar los feraces campos del sur y el oeste y encargar a los pueblos vencidos de cultivárselos. Este dominio sobre la tierra, fundado precisamente en que no se la labra, es el señorío. Y aquí hay una nota a pie de página. Durante la segunda mitad del siglo XIX, muchos historiadores, Fustel de Coulanges, por ejemplo, se obstinan en derivar el señorío medieval del derecho dominical de los señores romanos. Cada día parece menos justificada esta tendencia. Bueno, aquí echa pullas por un lado, pullas por el otro. Ya veremos. Si a un señor germano se le hubiera preguntado con qué derecho poseía la tierra, su respuesta íntima habría sido estupefaciente para un romano o para un demócrata moderno. Mi derecho a esta tierra, habría dicho, consiste en que yo la gane en batalla y en que estoy dispuesto a dar todas las que sean necesarias para no perderla. El romano y el demócrata, encerrados en un sentido de la vida y, por tanto, del derecho distinto del germánico, no entenderían estas palabras y supondrían que aquel hombre era un bruto negador del derecho. Y sin embargo, el señor bárbaro las pronunciaba con la misma fe y devoción jurídicas con que el latino podía citar un senato consulto o el demócrata un artículo del Código Civil. Para él, lo absurdo es que se estima el trabajo agrícola como un título bastante de propiedad. Se trata en suma de dos formas divergentes de sensibilidad jurídica.
No se puede equiparar la calidad de la justicia en que el señor fundaba su posesión con la muy problemática que hoy permite al ocioso capitalista gozar de sus rentas. Frente al trabajo agrícola está el esfuerzo guerrero, que son dos estilos de sudor altamente respetables. El callo del labriego y la herida del combatiente representan dos principios de derecho llenos ambos de sentido. ¿Está aquí metiéndole hostias a los rentistas, Ortega? ¿Y está diciendo que la tierra para el que la trabaja? ¿Cómo? ¿O para el que la conquista? Y aún cabe reducir su aparente contraposición, porque eso que el jurista moderno llama propiedad de una tierra, el derecho a sus frutos, es una relación económica que en definitiva no preocupa mucho al corazón del germano. Para él, la dimensión económica de la tierra es la menos importante y de hecho la abandona casi por entero al labrador. Mas la labranza de la tierra supone hombres que la ejecutan y por tanto relaciones sociales entre ellos, costumbres, amores, odios, rencillas, tal vez crímenes. ¿Quién será el juez de estos crímenes cometidos en este trozo de tierra? ¿Quién el rector de aquellas costumbres, el organizador de aquella masa humana en cuerpo social? Esto es lo que interesa al germano, no el derecho de propiedad económica de la tierra, sino el derecho de autoridad. Muy interesante, ¿no?, esta diferenciación. Al germano no le interesa la economía, le interesa el derecho de autoridad. Por eso el germano no es, en rigor, propietario del territorio, sino más bien señor de él. Su espíritu es radicalmente inverso del que reside en el capitalista. Lo que quiere no es cobrar, sino mandar, juzgar y tener leales. Y aquí hay una nota a pie de página. A ver, que dice lo siguiente. No cabe imaginar nada más opuesto a la manera moderna de sentir lo económico que el temperamento medieval. Por eso, sus ideas económicas son la estricta inversión de las hoy vigentes. Mientras para la economía capitalista el problema de la riqueza consiste principalmente en cómo se gana, lo que preocupa a la economía medieval es cómo se gasta. Así la cuestión del justo reparto económico no solo se resuelve en sentido contrario al que ha querido imponer la edad moderna, sino que se plantea desde luego al revés. No se pregunta cuánto tiene derecho a ganar cada cual, sino cuánto tiene obligación de gastar. Según Santo Tomás, a cada individuo corresponde tanto de riqueza, exteriores divitias, cuanto sea necesario para la vida propia a su condición. Prot sunt necessarie ad vitam eius secundum suam conditionem. Estoy leyendo hasta en latín, madre mía. El trabajo no es, pues, el metro de la justa ganancia, sino la condición. El noble, el magistrado, el dignatario eclesiástico, tiene obligación de dar a su conducta el ornato y atuendo que corresponden a su función y jerarquía. El dinero debe ir, pues, al rango, a la autoridad, que es, a su vez, síntoma de un esfuerzo superior. No se gana propiamente, sino que se merece. Meritocracia. Esto lo digo yo, ¿no? Si la ética económica de nuestra edad, divinizadora del trabajo, culmina en el derecho al producto íntegro de éste, la de los siglos medios podría haber formulado su tendencia en el derecho al decoro íntegro de la autoridad. Algo sobre este tema puede verse en Werner Sombart, en Der moderne Kapitalismus, volumen 1, parte 1, ¿vale? Esto es lo que nos dice aquí Orteguita sobre el capitalismo interesante, o no, el interés capitalista. Vamos a seguir. Ahora bien, ¿quién debe mandar? La respuesta germánica es sencillísima: el que puede mandar. Con esto no se pretende suplantar el derecho por la fuerza, sino que se descubre en el hecho de ser capaz de imponerse a los demás el signo indiscutible de que se vale más que los demás y por tanto de que se merece mandar. Los derechos, por lo menos los superiores, son considerados como anejos a las calidades de la persona. La idea romana y moderna, según la cual el hombre al nacer tiene en principio la plenitud de los derechos, se contrapone al espíritu germánico, que no fue, como suele decirse, individualista, sino personalista. En su sentir, los derechos, su esencia misma, tienen que ser ganados, y después de ganados, defendidos. Cuando alguien se los disputa, repugna al feudal acudir ante un tribunal que lo defienda. El privilegio que con mayor tenacidad sostuvo fue precisamente el de no ser sometido a tribunal en sus contiendas con los demás, sino poder dirimirlas entre sí, lanza al puño y de hombre a hombre. Quien analice, aquí hay otra nota a pie de página, quien analice lealmente y sin beatería democrática el derecho moderno no puede menos de descubrir en él un elemento de pusilanimidad, por fortuna mezclado con otros más respetables. Mientras las revoluciones modernas se han hecho para demandar el derecho a la seguridad, en la Edad Media se hicieron para conquistar o afirmar
el derecho al peligro. Perdido este privilegio y a fin de eludir la jurisprudencia impersonal de los tribunales, inventó una institución o procedimiento que nuestras viejas crónicas llaman la puridad o hablar en puridad. Este término, que usan todavía en sus ingenuos escritos nuestros casticistas, no significa, como se suele creer, hablar la verdad o sinceramente. La puridad consistía en el derecho del feudal a resolver un pleito, antes de ser judicialmente perseguido, en conversación privada y secreta con el superior jerárquico, por ejemplo con el rey. Y una de las más graves injurias que el rey podía hacer a un señor era negarle esta instancia, o como se dice en nuestras crónicas, negarle la puridad. Se consideraba tal negativa como fundamento bastante para romper el vasallaje. Pues bien, la puridad es también arreglo de hombre a hombre, evitación de someterse al procedimiento impersonal de los tribunales. Los señores van a ser el poder organizador de las nuevas naciones. No se parte, como en Roma, de un estado municipal, de una idea colectiva e impersonal, sino de unas personas de carne y hueso. El estado germánico consiste en una serie de relaciones personales y privadas entre los señores. Para la conciencia contemporánea es evidente que el derecho es anterior a la persona, y como el derecho supone sanción, el estado será también anterior a la persona. Hoy, un individuo que no pertenezca a ningún estado no tiene derechos. Para el germano, lo justo es lo inverso. El derecho solo existe como atributo de la persona. Dicho de otra manera, no se es persona porque se poseen ciertos derechos que un estado define, regula y garantiza, sino al revés. Se tienen derechos porque se es previamente persona viva, y se tienen más o menos estos o aquellos según los grados y potencias de esta prejurídica personalidad. El Cid, cuando es arrojado de Castilla, no es ciudadano de ningún estado, y sin embargo posee todos sus derechos. Lo único que perdió fue su relación privada con el rey y las prebendas que de ella se derivaban. Bueno, pues aquí se contradice un poco, porque no decía que España no tenía esto, y de repente te saca el Cid, ¿no? Y dice, no, el Cid cuando fue depuesto mantuvo sus derechos, pues por lo tanto España se comportaba de la misma manera, ¿sí o no? Te estás contradiciendo aquí, Ortega, ¿eh? Madre mía, le hemos pillado. Le hemos pillado. Esta acción personal de los señores germanos ha sido el cincel que esculpió las nacionalidades occidentales. Cada cual organizaba su señorío, lo saturaba de su influjo individual. Luchas, amistades, enlaces con los señores colindantes fueron produciendo unidades territoriales cada vez más extensas, hasta formarse los grandes ducados. El rey, que originariamente no era sino el primero entre los iguales, primus inter pares, aspira de continuo a debilitar esta minoría poderosa. Para ello se apoya en el pueblo y en las ideas romanas. En ciertas épocas parecen los señores vencidos y el unitarismo monárquico plebeyo sacerdotal triunfa. Pero el vigor de los señores francos se recupera y reaparece a poco la estructura feudal. Quien crea que la fuerza de una nación consiste solo en su unidad, juzgará pernicioso el feudalismo, pero la unidad solo es definitivamente buena cuando unifica grandes fuerzas preexistentes. Hay una unidad muerta, lograda merced a la falta de vigor en los elementos que son unificados. Por esto es un grandísimo error suponer que fue un bien para España la debilidad de su feudalismo. Cuando oigo lo contrario me produce la misma impresión que si oyese decir: es bueno que en la España actual haya pocos sabios, pocos artistas y en general pocos hombres de mucho talento, porque el vigor intelectual promueve grandes discusiones y lleva a contiendas y trapatiestas. Pues bien, algo parejo a lo que en la sociedad actual le representa la minoría de superior intelecto fue en la hora germinal de nuestras naciones la minoría de los feudales. En Francia hubo muchos y poderosos. Lograron plasmar históricamente, saturar de nacionalización hasta el último átomo de masa popular. Para esto fue preciso que viviese largos siglos dislocado el cuerpo francés en moléculas innumerables, las cuales, conforme llegaban a madurez de cohesión interior, se trababan en texturas más complejas y amplias hasta formar las provincias, los condados, los ducados. El poder de los señores defendió ese necesario pluralismo territorial contra una prematura unificación en reinos. Vamos, que está diciendo aquí lo contrario a Hobbes realmente, que lo mejor que puede hacer un estado antes de convertirse en estado es estar dividido, crear sus propios en cada división tener cuanto más señores mejor, ¿no? Y tener una masa que los acepte, y ya después unirse y se unirán en un estado mucho más poderoso y nacional.
Pero los visigodos, que arriban ya extenuados, degenerados, no poseen esa minoría selecta. Un soplo de aire africano los barre de la península, y cuando después la marea musulmana cede, se forman desde luego reinos con monarcas y plebe, pero sin suficiente minoría de nobles. Se me dirá que, a pesar de esto, supimos dar cima a nuestros gloriosos 8 siglos de reconquista. Y a ello respondo ingenuamente que yo no entiendo cómo se pudo llamar reconquista a una cosa que dura 8 siglos. Y aquí tiene razón, ¿vale? Si hubiera habido feudalismo, probablemente habría habido verdadera reconquista, como hubo en otras partes cruzadas, ejemplos maravillosos de lujo vital, de energía superabundante, de sublime deportismo histórico. La normalidad de la historia española ha sido demasiado permanente para que obedezca a causas accidentales. Hace 50 años se pensaba que la decadencia nacional venía solo de unos lustros atrás. Costa y su generación comenzaron a entrever que la decadencia tenía 2 siglos de fecha. Va para 15 años, cuando yo comenzaba a meditar sobre estos asuntos, que intenté mostrar que la decadencia se extendía a toda la edad moderna de nuestra historia. Razones de método, que no es útil reiterar ahora, me aconsejaban limitar el problema a ese periodo, el mejor conocido de la historia europea, a fin de precisar más fácilmente el diagnóstico de nuestra debilidad. Luego, mayor estudio y reflexión me han enseñado que la decadencia española no fue menor en la Edad Media que en la Edad Moderna y contemporánea. Ha habido algún momento de suficiente salud, hasta hubo horas de esplendor y de gloria universal, pero siempre salta a los ojos el hecho evidente de que en nuestro pasado la normalidad ha sido lo normal. Venimos, pues, a la conclusión de que la historia de España entera y salvas fugaces jornadas ha sido la historia de una decadencia. Madre mía, el tío este. Hostia. Vaya negatividad con España, decadente toda la historia. Pero es absurdo detenerse en semejante conclusión, porque decadencia es un concepto relativo a un estado de salud. Y si España no ha tenido nunca salud, ya veremos que su hora mejor tampoco fue saludable, no cabe decir que ha decaído. ¿No es esto un juego de palabras? Yo creo que no. Si se habla de decadencia, como si se habla de enfermedad, tendremos a buscar las causas de ella en acontecimientos, en desventuras sobrevenidas a quien las padece, buscaremos el origen del mal fuera del sujeto paciente. Pero si nos convencemos de que éste no fue nunca sano, renunciaremos a hablar de decadencia y a inquirir sus causas. En vez de ello, hablaremos de defectos de constitución, de insuficiencias originarias, nativas. Y este nuevo diagnóstico nos llevará a buscar causas de muy otra índole, a saber, no externas al sujeto, sino íntimas, constitucionales. Este es el valor que tiene para mí transferir toda la cuestión de la Edad Moderna a la Edad Media, época en que España se constituye. Y si yo gozase de alguna autoridad sobre los jóvenes capaces de dedicarse a la investigación histórica, me permitiría recomendarles que dejasen de andar por las ramas y estudiasen los siglos medios y la generación de España. Todas las explicaciones que se han dado de su decadencia no resisten 5 minutos del más tosco análisis. Y es natural, porque mal puede darse con la causa de una decadencia cuando esta decadencia no ha existido. El secreto de los grandes problemas españoles está en la Edad Media. Según Ortega, hay que irse a la Edad Media. Acercándonos a ella, corregiremos el error de suponer que solo en los últimos siglos ha decaído la vitalidad de nuestro pueblo, pero que fue en los comienzos de su historia tan enérgico y capaz como cualquier otra raza continental. Ensaye quien quiera la lectura paralela de nuestras crónicas medievales y de las francesas. La comparación le hará ver, con ejemplar evidencia, que poco más o menos la misma distancia hoy notoria entre la vida española y la francesa existía ya entonces. Para el cronista francés y los hombres de que nos habla, es el mundo una realidad espléndida dotada de facetas innumerables. A todas ellas hacen frente con una sensibilidad no menos múltiple. Hay fe y duda, briosa guerra, genial ambición, curiosidad de intelecto, sensual complacencia, se corteja a la mujer, se sonríe a la flora, se trucida el enemigo y se goza del bosque y la pradera. Por el contrario, en la crónica española suele reducirse la vida a un repertorio escasísimo de incitaciones y reacciones. Pero dejemos esto. En el índice de pensamientos que es este ensayo, yo me proponía tan solo subrayar uno de los defectos más graves y permanentes de nuestra raza, la ausencia de una minoría selecta, suficiente en número y calidad. Este era el propósito, ¿no?, del ensayo, según Ortega. Ahora bien,
Caquexía del feudalismo español significa que su ausencia fue inicial, que los mejores faltaron ya en la hora augural de nuestra génesis, que nuestra nacionalidad en suma tuvo una embriogenia defectuosa. Vamos, que España nació lela. La mejor comparación que puede recibir una idea es que sirva para explicar, además de la regla, la excepción. La escasez y debilidad de los señores explica la carencia de vigor que aqueja a nuestra Edad Media. Pues bien, ella misma, sin añadidura, explica también nuestra sobra de vigor de 1480 a 1600, el gran siglo de España. Siempre ha sorprendido que del estado miserable en que nuestro pueblo se hallaba hacia 1450 se pase en 50 años o poco más a una prepotencia desconocida en el mundo nuevo y sólo comparable a la de Roma en el antiguo. ¿Brotó de súbito en España una poderosa floración de cultura? ¿Se improvisó en tan breve periodo una nueva civilización con técnicas poderosas e insospechadas? Nada de esto. Entre 1450 y 1500, solo un hecho nuevo de importancia acontece: la unificación peninsular. Tuvo España el honor de ser la primera nacionalidad que logra ser una, que concentra en el puño de un rey todas sus energías y capacidades. Esto basta para hacer comprensible su inmediato engrandecimiento. La unidad es un aparato formidable que por sí mismo, y aun siendo muy débil, quien lo maneja, hace posible las grandes empresas. Mientras el pluralismo feudal mantenía desparramado el poder de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y un atomismo municipal disociaba a Italia, España se convierte en un cuerpo compacto y elástico. Mas con la misma subitaneidad que la ascensión de nuestro pueblo en 1500, se produce su descenso en 1600. La unidad obró como una inyección de artificial plenitud, pero no fue un síntoma de vital poderío. Al contrario, la unidad se hizo tan pronto porque España era débil, porque faltaba un fuerte pluralismo sustentado por grandes personalidades de estilo feudal. El hecho, en cambio, de que todavía en pleno siglo XVII sacuda en el cuerpo de Francia los magníficos estremecimientos de la Fronda, lejos de ser un síntoma morboso, descubre los tesoros de vitalidad aún intactos que el francés conservaba del franco. Convendría, pues, invertir la valoración habitual. La falta de feudalismo, que se estimó salud, fue una desgracia para España, y la pronta unidad nacional, que parecía un glorioso signo, fue propiamente la consecuencia del anterior desmedramiento. Madre mía, este señor a este señor le hacía llorar España, ¿eh? Con el primer siglo de unidad peninsular coincide el comienzo de la colonización americana. Aún no sabemos lo que sustancialmente fue este maravilloso acontecimiento. Yo no conozco ni siquiera un intento de reconstruir sus caracteres esenciales. La poca atención que se le ha dedicado fue absorbida por la conquista, que es solo su preludio. Pero lo importante, lo maravilloso, no fue la conquista, sin que yo pretenda mermar a esta su dramática gracia. Lo importante, lo maravilloso, fue la colonización. A pesar de nuestra ignorancia sobre ella, nadie puede negar sus dimensiones como hecho histórico de alta cuantía. Voy a poner así. Ahí. Para mí es evidente que se trata de lo único verdadera, sustantivamente grande que ha hecho España. Cosa peregrina. Basta acercarse un poco al gigantesco suceso, aun renunciando a perescrutar su fondo secreto, para advertir que la colonización española de América fue una obra popular. La colonización inglesa es ejecutada por minorías selectas y poderosas. Desde luego toman en su mano la empresa grandes compañías. Los señores ingleses habían sido los primeros en abandonar el exclusivo oficio de la guerra y aceptar como faenas nobles el comercio y la industria. En Inglaterra, el espíritu audaz del feudalismo acertó muy pronto a desplazarse hacia otras empresas menos bélicas, y como Sombart ha mostrado, contribuyó grandemente a crear el moderno capitalismo. La empresa guerrera se transforma en empresa industrial y el paladín en empresario. La mutación se comprende fácilmente. Durante la Edad Media era Inglaterra un país muy pobre. El señor feudal tenía periódicamente que caer sobre el continente en busca de botín. Cuando éste se consumía, a la hora de comer, la dama del feudal le hacía servir en una bandeja una espuela. Ya sabía el caballero lo que esto significaba. Despensa vacía. Calzaba la espuela y saltaba a Francia, tierra ubérrima.
La colonización inglesa fue la acción reflexiva de minorías, bien en consorcios económicos, bien por secesión de un grupo selecto que busca tierras donde servir mejor a Dios. En la española es el pueblo quien directamente, sin propósitos conscientes, sin directores, sin táctica deliberada, engendra otros pueblos. Grandeza y miseria de nuestra colonización vienen ambas de aquí. Nuestro pueblo hizo todo lo que tenía que hacer. Pobló, cultivó, cantó, gimió, amó, pero no podía dar a las naciones que engendraba lo que no tenía: disciplina superior, cultura vivaz, civilización progresiva. Creo que ahora se entenderá mejor lo que antes he dicho. En España lo ha hecho todo el pueblo, y lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Pero una nación no puede ser solo pueblo, necesita una minoría egregia. Como un cuerpo vivo no es solo músculo, sino además ganglio nervioso y centro cerebral. La ausencia de los mejores, o cuando menos su escasez, actúa sobre toda nuestra historia y ha impedido que seamos nunca una nación suficientemente normal, como lo han sido las demás nacidas de parejas condiciones. Claro, por eso todas las naciones anglosajonas, las excolonias anglosajonas son ricas y las excolonias españolas son pobres, ¿no? Con mediante el argumento que acaba de soltar aquí Ortega, se puede explicar, ¿no?, esta condición. Ni extrañe que yo atribuya una ausencia, por tanto, a lo que es tan solo una negación, un poder de actuación positiva. Nietzsche sostenía con razón que nuestra vida influyen no solo las cosas que nos pasan, sino también, y acaso más, las que no nos pasan. En efecto, la ausencia de los mejores ha creado en la masa, en el pueblo, una secular ceguera para distinguir el hombre mejor del hombre peor, de suerte que cuando en nuestra tierra aparecen individuos privilegiados, la masa no sabe aprovecharlos y a menudo los aniquila. Vamos, que como no hemos probado lo bueno, no sabemos muy bien distinguir lo malo de lo bueno y por lo tanto nos confundimos y elegimos siempre lo malo. ¿Qué se le va a hacer? Es nuestra maldición. El pretendido aliento democrático que, como se ha hecho notar reiteradamente, sopla por nuestras más viejas legislaciones y empuja el derecho consuetudinario español, es más bien puro odio y torva suspicacia frente a todo el que se presente con la ambición de valer más que la masa y, en consecuencia, de dirigirla. Somos un pueblo, raza agrícola, temperamento rural, porque es el ruralismo el signo más característico de las sociedades y minoría eminente. Cuando se atraviesan los Pirineos y se ingresa en España, se tiene siempre la impresión de que se llega a un pueblo de labriegos. La figura, el gesto, el repertorio de ideas y sentimientos, las virtudes y los vicios son típicamente rurales. En Sevilla, ciudad de 3000 años, apenas si se encuentran por la calle más que fisionomías de campesinos. Podréis distinguir entre el campesino rico y el campesino pobre, pero echaréis de menos ese afinamiento de rasgos que la urbanización, mediante aguda labor selectiva, debía haber fijado en sus pobladores, creando en ellos un tipo de hombre producto condigno de una ciudad 3 veces milenaria. Hay pueblos que se quedan por siempre en ese estadio elemental de la evolución que es la aldea. Podrá ésta contener un enorme vecindario, pero su espíritu será siempre labriego. Pasarán por ella los siglos sin perturbarla ni estremecerla. No participará en las grandes luchas históricas. Entre siembra y recolección o análogas tareas vivirá eternamente prisionera en el ciclo siempre idéntico de su destino vegetativo. Así existen en el Sudán ciudades de hasta 200.000 habitantes, Kano, Vida, por ejemplo, las cuales arrastran inmutables su existencia rural desde cientos y cientos de años. Hay pueblos labriegos, felas, mujiks, es decir, pueblos sin aristocracia. No quiero decir con esto que deba considerarse a España como un pueblo irremediablemente felaizado. Mejor o peor, ha intervenido en la historia del mundo y pertenece a la grey de naciones occidentales que han hecho el más sublime ensayo de gobierno universal. Pero es de alta oportunidad traer a la mente esos casos extremos de poblaciones felas, porque los graves e inveterados defectos de nuestra raza han tendido siempre a hacerla derivar camino de algo semejante. Así, a fines del siglo XV se dispara súbitamente el resorte de la energía española y da a nuestra nación un magnífico salto predatorio sobre el área del mundo. 2 generaciones después, vuelve a caer en una inercia histórica de que no ha salido todavía,
y en sus venas la sangre circula con lento pulso campesino. Y con esto termina el capítulo 16. ¿Qué os ha parecido? El capítulo 16. Y tomo un traguito de agua. Y terminamos con el capítulo 17, que es el último. ¿Qué os parece? Último capítulo y terminamos con la obra. Pero vamos, tiene una mala impresión de España. Más que mala impresión, una decepción con España, este señor. Y también se piensa que los campesinos no pueden crear nada que sea intelectualmente relevante. Cosa que la historia ha demostrado que no es cierto, ¿vale? Seguimos. Último capítulo, señoras y señores. Capítulo 7. Imperativo de selección. Voy a ponerlo igual, así me sujeta a mirar las hojas y yo puedo leer tranquilamente. Ahí estamos. Que España no haya sido un pueblo moderno, que por lo menos no lo haya sido en grado suficiente, es cosa que a estas fechas no debe entristecernos mucho. Todo anuncia que la llamada Edad Moderna toca su fin. Pronto un nuevo clima histórico comenzará a nutrir los destinos humanos. Por donde quiera aparecen ya las avanzadas del tiempo nuevo. Otros principios intelectuales, otro régimen sentimental inician su imperio sobre la vida humana, por lo menos sobre la vida europea. Dicho de otra manera, el juego de la existencia, individual y colectiva, va a regirse por reglas distintas, y para ganar en él, la partida serán menesteres dotes, destrezas muy diferentes de las que en el último pasado proporcionaban el triunfo. Si ciertos pueblos, Francia e Inglaterra, han fructificado plenamente en la Edad Moderna, fue sin duda porque en su carácter residía una perfecta afinidad con los principios y problemas modernos. En efecto, racionalismo, democratismo, mecanicismo, industrialismo, capitalismo, que mirados por el envés son los temas y tendencias universales de la Edad Moderna, son mirados por el reverso propensiones específicas de Francia, Inglaterra y en parte de Alemania. No lo han sido en cambio de España, mas hoy parece que aquellos principios ideológicos y prácticos comienzan a perder su vigor de excitantes vitales, tal vez porque se ha sacado ya de ellos cuanto podían dar. Y aquí hay una nota a pie de página. Sin negar que se produzcan innovaciones radicales, puede decirse que los cambios históricos son principalmente cambios de perspectiva. Lo que ayer ocupaba el primer plano en la atención humana queda hoy relegado a un plano secundario, sin que por esto desaparezca totalmente. Así, de los principios modernos sobrevivirán muchas cosas en el futuro, pero lo decisivo es que dejarán de ser principios, centros de la gravitación espiritual. Y ahora seguimos. Traerá esto consigo, irremediablemente, una depresión en la potencialidad de las grandes naciones, y los pueblos menores pueden aprovechar la coyuntura para instaurar su vida según la íntima pauta de su carácter y apetitos. Las circunstancias son, pues, excelentes para que España intente rehacerse. ¿Tendrá de ello la voluntad? Yo no lo sé. La fisonomía que nuestra nación presenta a la hora en que estas páginas se escriben es esencialmente equívoca y problemática. Meditando sobre ella con lealtad y a la par con un poco de rigor intelectual, hallamos que puede interpretarse en dos sentidos contradictorios, optimista el uno, pesimista el otro. Esta contradicción no proviene de nuestra inteligencia o de nuestro temperamento, sino que radica en los hechos mismos. Ellos son los equívocos y no nuestro juicio o sentimiento sobre ellos. Procuraré explicarme. Cabría ordenar, según su gravedad, los males de España en tres zonas o estratos: los errores y abusos políticos, los defectos de las formas de gobierno, el fanatismo religioso, la llamada incultura, etc., ocuparían la capa somera, porque o no son verdaderos males, o lo son superficialmente. De ordinario, cuando se habla de nuestros desdichados destinos, solo a algunas de estas causas o síntomas se alude. Yo no los miento en las páginas que preceden, como no sea para negarles importancia. Considero un error de perspectiva histórica atribuirles gran significación en la patología nacional. Bueno, al parecer la corrupción para este señor... ¡bah! En estrato más hondo se hallan todos estos fenómenos de disgregación que en serie ininterrumpida han llenado los últimos siglos de nuestra historia y que hoy, reducida la existencia española al ámbito peninsular, han cobrado una agudeza extrema. Bajo el nombre de particularismo y acción directa, he procurado definir sus caracteres en la primera parte de este volumen. Recordamos que lo tenéis en YouTube, ¿vale? Esos fenómenos profundos de disociación constituyen verdaderamente una enfermedad gravísima del cuerpo español,
pero aún así no son el mal radical, más bien que causas son resultados. La raíz de la descomposición nacional está, como es lógico, en el alma misma de nuestro pueblo. La culpa la tiene el pueblo, siempre para este signo, madre mía. Puede darse el caso de que una sociedad sucumba víctima de catástrofes accidentales en las que no le toca responsabilidad alguna. Pero la norma histórica, que en el caso español se cumple, es que los pueblos degeneran por defectos íntimos. Trátese de un hombre o trátese de una nación, su destino vital depende en definitiva de cuáles sean sus sentimientos radicales y las propensiones afectivas de su carácter. De estas habrá algunas cuya influencia se limite a poner un colorido peculiar en la historia de la raza. Así hay pueblos alegres y pueblos tristes. Mas esta tonalidad del gesto ante la existencia es en rigor indiferente a la salud histórica. Francia es un pueblo alegre y sano, Inglaterra un pueblo triste, pero no menos saludable. Era muy francófono este señor. Hay en cambio tendencias sentimentales, simpatías y antipatías que influyen decisivamente en la organización histórica, por referirse a las actividades mismas que crean la sociedad. Así, un pueblo que por una perversión de sus afectos da en odiar a toda individualidad selecta y ejemplar por el mero hecho de serlo, y siendo vulgo y masa se juzga apto para prescindir de guías y regirse por sí mismo en sus ideas y en su política, en su moral y en sus gustos, causará irremediablemente su propia degeneración. En mi entender, es España un lamentable ejemplo de esta perversión. Todavía, si la raza o razas peninsulares hubiesen producido gran número de personalidades eminentes, con genialidad contemplativa o práctica, es posible que tal abundancia hubiera bastado a contrapesar la indocilidad de las masas, pero no ha sido así. Y estas, entregadas a una perpetua subversión vital, mucho más amplia y grave que la política, desde hace siglos no hacen sino deshacer, desarticular, desmoronar, triturar la estructura nacional. En lugar de que la colectividad, aspirando hacia los ejemplares, mejorase en cada generación el tipo de hombre español, lo ha ido desmedrando, y fue cada día más tosco, menos alerta, dueño de menores energías, entusiasmos y arrestos, hasta llegar a una pavorosa desvitalización. La rebelión sentimental de las masas, el odio a los mejores, la escasez de estos, he ahí la razón verdadera del gran fracaso hispánico. Será inútil hacerse ilusiones eludiendo la claridad del problema y dándole vagarosas formas. Si España quiere corregir su suerte, lanzará de nuevo una ascensión histórica gloriosamente impulsada por una gigantesca voluntad de futuro, tiene que curar en lo más hondo de sí misma esa radical perversión de los instintos sociales. Pero, como en estas páginas queda dicho, las masas, una vez movilizadas en sentido subversivo contra las minorías selectas, no oyen a quien les predica normas de disciplina. Es preciso que fracasen totalmente para que en sus propias carnes laceradas aprendan lo que no quieren oír. Hay, pues, un momento en que las épocas de disolución, las edades quitra, hacen crisis en el corazón mismo de las multitudes. El odio a los mejores parece agotarse como fuente maligna y empieza a brotar un nuevo ontanar afectivo de amor a la jerarquía, a las faenas constructoras y a los hombres egregios capaces de dirigirlas. ¿Han llegado a este punto de espontáneo arrepentimiento las masas españolas? ¿Se inicia en ellas, aunque sea débilmente, subterráneamente, la conciencia clara de su propia ineptitud y el generoso afán de suscitar minorías excelentes, hombres ejemplares? Que mire hoy serenamente el paisaje moral de España, hallará, sin duda, algunos síntomas que cabe interpretar en este favorable sentido, pero tan esporádicos y débiles que no es posible en ellos asentar la esperanza. Podrá dentro de unos meses o de unos años variar el cariz espiritual de España, mas en la hora que transcurre sus manifestaciones permiten lo mismo suponer que el estado de invertebración rebelde de dislocación va a prolongarse indefinidamente o que por el contrario se va a producir una conversión radical de los sentimientos en una dirección afirmativa, creadora, ascendente. En el primer caso, la publicación de estas páginas resultará inútil, pero no dañina, ni serán entendidas ni atendidas. En el segundo, pueden rendir algún provecho, porque el nuevo estado de espíritu todavía germinal y confuso se encontrará en ellas definido, aclarado y como subrayado. Cambios políticos, mutación en las formas del gobierno, leyes novísimas, todo será perfectamente ineficaz si el temperamento del español medio no hace un viraje sobre sí mismo y convierte su moralidad. Por el contrario, creo que si esta conversión se produce puede España en breve tiempo restaurarse gloriosamente, porque la sazón histórica es inmejorable.
¿Cuál es, pues, la condición suma? El reconocimiento de que la misión de las masas no es otra que seguir a los mejores en vez de pretender suplantarlos. Si pasa eso, según Ortega, España irá bien. Esto me recuerda un poco al franquismo, la verdad. Y esto en todo orden y porción de la vida. Donde menos importaría la indocilidad de las masas es en política, por la sencilla razón de que lo político no es más que el cauce por donde fluyen las realidades sustantivas del espíritu nacional. Si éste se halla bien disciplinado en todo lo demás, poco daño pueden causar sus insumisiones políticas. Donde más importa que la masa se sepa masa y por tanto sienta el deseo de dejarse influir, de aprender, de perfeccionarse, es en los órdenes más cotidianos de la vida, en su manera de pensar sobre las cosas de que se habla en las tertulias y se lee en los periódicos, en los sentimientos con que se afrontan las situaciones más vulgares de la existencia. En España ha llegado a triunfar en absoluto el más chabacano aburguesamiento, lo mismo en las clases elevadas que en las ínfimas rigen indiscutidas e indiscutibles normas de una atroz trivialidad, de un devastador filisteísmo. Es curioso presenciar cómo, en todo instante y ocasión, la masa de los torpes aplasta cualquier intento de mayor fineza. Advirtamos, por ejemplo, lo que acontece en las conversaciones españolas. Y ante todo, no extrañe que más de una vez se aluda en este volumen a las conversaciones tributándoles una alta consideración. ¿Por ventura se cree que es más importante la actividad electoral? Sin embargo, bien claro está que las elecciones son a la postre mera consecuencia de lo que se parle y de cómo se parle en un país. Es la conversación el instrumento socializador por excelencia, y en su estilo vienen a reflejarse las capacidades de la raza. Mira, una primera teorización sobre la comunicación. Debo decir que la primera orientación hacia las ideas que este ensayo formula vino a mí reflexionando sobre el contenido y el régimen de las conversaciones castizas. Goethe observó que entre los fenómenos de la naturaleza hay algunos, tal vez de humilde semblante, donde aquella descubre el secreto de sus leyes. Son como fenómenos modelos que aclaran el misterio de otros muchos, menos puros o más complejos. Goethe los llamó protofenómenos. Pues bien, la conversación es un protofenómeno de la historia. Siempre que en Francia o Alemania he asistido a una reunión donde se hallase alguna persona de egregia inteligencia, he notado que las demás se esforzaban en elevarse hasta el nivel de aquella. Había un tácito y previo reconocimiento de que la persona mejor dotada tenía un juicio más certero y dominante sobre las cosas. En cambio, siempre he advertido con pavor que en las tertulias españolas, y me refiero a las clases superiores, sobre todo a la alta burguesía, que ha dado siempre el tono a nuestra vida nacional, acontecía lo contrario. Cuando por azar tomaba parte en ellas un hombre inteligente, yo veía que acababa por no saber dónde meterse, como avergonzado de sí mismo. Aquellas damas y aquellos varones burgueses asentaban con tal firmeza e indubitabilidad sus continuas necedades, se hallaban tan sólidamente instalados en sus inexpugnables ignorancias, que la menor palabra aguda, precisa o siquiera elegante sonaba algo absurdo y hasta descortés. Y es que la burguesía española no admite la posibilidad de que existan modos de pensar superiores a los suyos, ni que haya hombres de rango intelectual y moral más alto que el que ellos dan a su estólida existencia. De este modo se ha ido estrechando y rebajando el contenido espiritual del alma española hasta el punto de que nuestra vida entera parece hecha a la medida de las cabezas y de la sensibilidad que usan las señoras burguesas, y cuanto trascienda de tan angosta órbita toma un aire revolucionario, aventurado o grotesco. Yo espero que en este punto se comporten las nuevas generaciones con la mayor intransigencia. Urge remontar la tonalidad ambiente de las conversaciones, del trato social y de las costumbres hasta un grado incompatible con el cerebro de las señoras burguesas. Si España quiere resucitar, es preciso que se apodere de ella un formidable apetito de todas las perfecciones. La gran desdicha de la historia española ha sido la carencia de minorías egregias y el imperio imperturbado de las masas. Por lo mismo, de hoy en adelante, un imperativo debiera gobernar los espíritus y orientar las voluntades: el imperativo de selección. Aparece un nuevo imperativo. Porque no existe otro medio de purificación y mejoramiento étnicos que ese eterno instrumento de una voluntad operando selectivamente. Usando de ella como de un cincel, hay que ponerse a forjar un nuevo tipo de hombre español. Uy, esto es peligroso, ¿eh? No basta con mejores políticas, es imprescindible una labor mucho más profunda que produzca el afinamiento de la raza. Mas este asunto debe quedar aquí intacto para que lo meditemos en otro ensayo de ensayo.
Y así termina este maravilloso libro de la España invertebrada, que espero que os haya gustado. Ya me diréis en comentarios lo que os ha parecido, ¿no? Todo el libro y las reflexiones que os haya hecho, pues que os haya producido, ¿no? Este maravilloso libro, que al fin y al cabo hablaba de nosotros y que al fin y al cabo forma parte de la historia de España. ¡España! Y con esto terminamos. Os mando millones de besos, millones de abrazos, como siempre. Y nos vemos en siguientes directos. Muchas gracias por haberme acompañado. Chao, chao.